La policía en Cuba, a través de toda la historia de la dictadura en Cuba, ha sido una policía maltratadora, violenta, ¿ok? Que reprime a través de la fuerza. Y aparte de eso, son unos tracatanes y unos descarados. La policía en Cuba no está para responder a la población. La policía en Cuba, ¿ok? Está para responder a los intereses de la dictadura. En cualquier otra parte del mundo, y yo voy a hablar por Estados Unidos, no puedo hablar de otros países porque no he vivido en otros países, ¿ok? He visitado otros países, pero no he tenido ninguna interacción con la policía. Pero aquí en Estados Unidos, de Norteamérica, donde vivo por más de 20 años, em, las interacciones que he tenido con la policía, todas han sido positivas. Todas las interacciones han sido positivas. Nunca he tenido, nunca he sido, siendo inmigrante en este país y siendo una persona de color, nunca he tenido una interacción negativa con la policía. Claro, no voy a decir que he tenido 300 interacciones, ¿ok? Con la policía, pero las pocas interacciones que he tenido, todas han sido positivas. Porque me da la impresión que por lo menos aquí en Estados Unidos, la policía cumple con el deber al que están asignadas y aparte de cumplir con el deber, no tienen la corrupción que tiene la policía en Cuba. Y les voy a hacer una historia bien corta para que me entiendan lo que quiero decir. En el año 1991 yo tenía 3 años, mi hermana tenía 1 año y medio, mi mamá tenía unos 40 años y mi abuela, que vivía con nosotros para aquel entonces, tenía unos 70 años de edad. ¿Ok? La policía en el año 1991, en Cuba, en la Cuba comunista, que conocemos de toda una vida, a mí y a mi hermana nos sacaron de la casa donde nacimos, en el barrio del Cerro, a apenas una cuadra y media de distancia de la calzada del Cerro. ¿Ok? En aquel entonces, no sé la ley hoy en día, pero en aquel entonces, el niño que nacía en una casa legalmente tenía derecho a parte de la propiedad. En aquel entonces. Hoy en día no sé. De todas formas, el dato es irrelevante, no tiene nada que ver con la historia que les estoy contando, pero la persona, ¿ok? Dueña de esta casa, murió unos meses antes que transfiriera la propiedad a nombre de mi papá. Pero yo y mi hermana habíamos nacido en esta casa, en esta propiedad. ¿Ok? Y resulta ser que un familiar del jefe del Poder Popular en el cerro se enamoró de esta casa. No tanto por lo buena que estaba la casa, porque la casa no estaba, no era una mansión ni nada de esto, pero era más bien por la ubicación de la casa y por ser una casa de mampostería. Que a través de los tiempos, las casas de mampostería en Cuba han tenido mucho valor. Y más siendo una propiedad tan céntrica como esta. Pues yo y mi hermana fuimos desalojados de esta casa. Pero lo que más a mí me ha dolido a través de los años no fue el desalojo, sino en la forma en que nosotros nos sacaron de ahí de esta casa, como si fuéramos unos criminales. A mi hermana y a mí y a mi abuela y mi mamá nos sacaron 8 policías, más una turba de gente que fue a apoyar que estos policías nos sacaran de la casa. Y la policía llegó a la casa, tumbó la puerta de adelante, la puerta de portal de la casa, a patada limpia. Patadas van y patadas vienen hasta que lograron partir la puerta en dos y lograron meterse dentro de la casa. Y mi abuela y mi mamá dando gritos dentro de la casa, al igual que nosotros. Nosotros éramos unos niños. Y al no saber lo que estaba pasando, por nerviosismo y por la situación tan tensa, empezamos a dar gritos hasta que los policías logran
meterse dentro de la casa y nos desalojan. Nos montan en un camión del Estado, un camión de la policía, y ya una vez nosotros arriba del camión, le preguntan a mi mamá que para dónde quieren que nos lleven. No era que tenían un lugar para que nosotros fuéramos, un albergue, un lugar. No, no, no. Una vez que nosotros estamos arriba de este camión, la misma policía le pregunta a mi mamá que para dónde quiere. Y en aquel tiempo que no había comunicación como hoy en día, que no habían teléfonos celulares, ni había teléfono, mucho menos en Cuba, mi mamá dice, llévenos para casa de mi hermano, el hermano menor de mi mamá que vivía en Casablanca, allá en Cuba, cerca del Hospital Naval. Y nos montaron ahí en el camión, montaron las pertenencias de nosotros, que por cierto, todas se mojaron en el trayecto del cerro a Casablanca. Todas nuestras pertenencias, las poquitas cosas que teníamos, que todo lo montaron arriba de este camión del gobierno, todas las cosas se nos mojaron. Y allá llegamos nosotros. ¿Ok? Entonces, eh, aquello fue de película. Yo, 34 años después, en unos días voy a cumplir 37 años, pero recuerdo prácticamente todo lo que sucedió aquel día, con 3 años que yo tenía. Y mi hermana también, aunque no recuerda con detalles de la misma forma que yo recuerdo todo lo que pasó aquel día, recuerda muchas de las cosas que pasaron en aquel momento. Y para mí fue una experiencia traumática y que hasta el día de hoy, vaya, yo no me gusta mucho hablar de mi vida privada y de las cosas que nos pasaron en Cuba, pero cada vez que alguien me dice o trata de defender la policía en Cuba, a mí me hierve la sangre y tengo que recordarles esta experiencia. Y como esta experiencia, yo estoy seguro que miles de experiencias como estas o peores han sucedido en Cuba en los últimos 50, 60 años de dictadura, donde la policía de una forma impune ha utilizado el poder para reprimir a la población, incluso en cosas más, digamos, más de menor importancia que esta que les estoy contando. Cosas como ir por la calle y tú pedir libertad o pedir un derecho o exigir un derecho y que la policía te caiga a palo. ¿Cuántos videos de mujeres embarazadas en Cuba no hemos visto donde la policía, ¿ok? La policía les ha caído a golpe y la gente alrededor de ellas no han hecho absolutamente nada, ¿ok? Entonces, aquí lo dejo, una pequeña reflexión, pero siempre recordando que la tiranía que existe en Cuba, ¿ok? Ha corrompido la policía. Y la policía que en cualquier parte del mundo está para mantener el orden público y para ayudar a la población, ¿ok? Como lo he visto yo aquí en Estados Unidos, que la policía llega y te ayuda a encontrar una dirección, te ayuda a, te ayuda si se te ponchó una goma. Yo he visto a policías ayudando a una mujer a cambiar una goma del carro o a cargar las bolsas de la compra y ponerlas dentro del carro a una persona mayor o a una persona minusválida. Yo lo he visto aquí en este país. ¿Ok? La policía a mí me ha ayudado a encontrar una dirección. Me ha ayudado no solamente cuando me he perdido, me ha ayudado cuando he tenido un accidente. ¿Ok? La policía en los países libres, en los países con democracia, está para eso. No solamente para mantener el orden público, sino para ayudar a la ciudadanía. En Cuba es todo lo contrario. En Cuba no le puedes preguntar una dirección a ningún policía, pues,
La mayoría de los policías que viven en La Habana, ninguno es de La Habana. Todos son de Oriente, ninguno se sabe la dirección de La Habana. Ninguno. Y que suceda algo en un vecindario, en un barrio, y tú necesites la ayuda de un policía para que tú veas. Es mejor mandar a buscar la muerte. Pero bueno, aquí lo dejo. Era una corta reflexión para aquellos que dicen que en Cuba la policía no es violenta y que no reprime.